Él le dijo, «Amo a otra persona», sabiendo que ella estaba embarazada de su hijo. 2 años después, la vio de nuevo, cogida de la mano con sus trillizas idénticas. La oficina estaba silenciosa, demasiado silenciosa, para un edificio que gobernaba un imperio de $1,000 millones. Olivia Hart estaba de pie frente a los ventanales de suelo a techo, observando la ciudad difuminarse bajo ella. Podía ver su reflejo en el cristal, cabello rubio suave cayendo en cascada por sus hombros, manos temblando ligeramente mientras descansaban sobre su abdomen. Sus ojos azul cielo estaban llenos de algo entre miedo y esperanza frágil. Detrás de ella, Nicholas Blake se erguía como una escultura de sí mismo, impecablemente vestido con un traje azul marino a medida, cabello oscuro pulcramente peinado, esos mismos ojos azules penetrantes que una vez la miraron como si ella fuera su mundo entero. Ahora estaban fríos, distantes, como si miraran a través de ella. «Amo a otra persona», dijo, las palabras cortando el aire con precisión brutal. Su voz era tranquila, ensayada, pero sus puños estaban apretados tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. Olivia se giró lentamente, como si el movimiento mismo fuera doloroso. Buscó en su rostro, desesperada por encontrar una grieta en la máscara, una señal de que le estaba mintiendo a ella, a sí mismo. Pero no había nada, solo un vacío. «Sabes que estoy embarazada, Nicholas». Su voz apenas era un susurro, pero el peso de esas palabras pareció acercar las paredes. «Lo sé», dijo. Sus ojos parpadearon brevemente hacia su estómago, donde su hijo no nacido estaba creciendo. «Por eso tiene que ser así». Era surrealista, el hombre que una vez susurró promesas en su oído, que la había abrazado como si fuera rompible y sagrada, ahora estaba frente a ella como un extraño. Los labios de Olivia se separaron, pero no salieron palabras. ¿Qué había que decir? Rogar estaba por debajo de ella. La ira solo la destrozaría. Así que se quedó allí, respirando, luchando contra el impulso de colapsar. Su corazón gritó, pero su rostro permaneció quieto. «Espero que ella valga la pena», dijo Olivia finalmente, la única defensa que le quedaba. Sin esperar una respuesta, se giró y caminó hacia el ascensor, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol, como una cuenta regresiva hasta el final. Nicholas no la siguió. No dijo una palabra. Las puertas se deslizaron, cerrando al hombre que ella pensó que conocía. Mientras el ascensor descendía, Olivia colocó una mano en su vientre, sintiendo un suave aleteo desde dentro. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su barbilla se mantuvo alta. Esto ya no era sobre Nicholas Blake. Esto era sobre la supervivencia, sobre 3 pequeños latidos que ella había prometido proteger, incluso si su padre había elegido olvidarlos. La ciudad era ruidosa cuando ella salió. No le importaban los corazones rotos ni las traiciones. Ese día, Olivia Hart juró nunca mirar hacia atrás. El apartamento era pequeño, apenas suficiente espacio para una persona, y mucho menos para una mujer que llevaba trillizas. Las paredes eran delgadas, el calentador gemía en protesta cada noche, y la ventana agrietada dejaba entrar el viento amargo sin importar cuán fuertemente ella intentara sellarla. Olivia había vivido en el lujo antes, en áticos donde el suelo brillaba, y las luces de la ciudad parecían estrellas distantes a sus pies. Ahora, vivía de cheque en cheque, cada dólar estirado hasta que casi se rompía.
se sentó en la mesa de la cocina, que era en realidad solo un viejo escritorio que había arrastrado de una tienda de segunda mano. La máquina de coser frente a ella zumbaba hasta altas horas de la noche, su ritmo la única música en el apartamento hueco. Retazos de tela yacían esparcidos por el suelo. Ella se había dedicado a coser vestidos de niña, pedidos personalizados a través de una tienda en línea. No pagaba mucho, pero era trabajo honesto y le permitía quedarse en casa, cerca de su vientre en crecimiento. Cada puntada se sentía como un acto de desafío, como si estuviera tejiendo fuerza en sí misma con cada pasada de la aguja. El embarazo fue duro, mucho más duro de lo que los doctores habían advertido. Desde la primera ecografía, cuando los ojos del técnico se abrieron en sorpresa, y la palabra «trillizas» fue susurrada con una mezcla de asombro y preocupación, Olivia supo que este no iba a ser un viaje ordinario. Recordó sentarse en la estéril oficina blanca, escuchando los riesgos enunciados en voces clínicas y distantes. Parto prematuro, bebés con bajo peso, la tensión en su corazón y cuerpo. Incluso hubo un momento, una fría sugerencia de un especialista, de que podría reducir el embarazo, para elegir un niño para conservar, para mejorar las probabilidades de supervivencia. Olivia había salido de esa oficina sin decir una palabra, pero su silencio fue su decisión. Los tres o ninguno en absoluto. Las noches eran lo peor. El sueño era esquivo, ahuyentado por la incomodidad y el bucle interminable de pensamientos que se reproducían en su mente. Ella se acostaba despierta, una mano descansando sobre su estómago, sintiendo los suaves movimientos, a veces una patada, a veces un aleteo que se sentía como pequeñas alas rozándola desde el interior. En esas horas tranquilas, cuando el agotamiento y la soledad amenazaban con engullirla, fue el pensamiento de esas tres pequeñas vidas lo que la mantuvo a flote. Eran suyas, eran reales. Ella no tenía familia a la que recurrir. Su madre había fallecido hacía años y su padre era un recuerdo distante de alguien a quien nunca le importó quedarse. Los amigos se habían desvanecido lentamente después del escándalo con Nicholas. En su mundo, la lealtad cambiaba con la riqueza y la reputación. Embarazada y sola, no encajaba en sus calendarios sociales. Una tarde, mientras una lluvia fría golpeaba la ventana, Olivia se encontró sentada en el suelo, rodeada de pequeños vestidos que acababa de terminar de coser. Suavemente tomó uno azul cielo, sosteniéndolo contra su vientre. Ella imaginó a una niña pequeña llevándolo, cabello oscuro, ojos azul brillante, riendo mientras daba vueltas. Luego otro en rosa, otro en suave lavanda. Su visión se nubló con lágrimas, pero esta vez no eran de desesperación. Era amor, amor feroz, abrumador que quemó a través de cada herida que Nicholas había dejado. Su cuerpo dolía más con cada semana que pasaba. Las tareas simples se convertían en montañas. Había días en que levantarse se sentía como levantar el peso del mundo. Pero ella se negó a dejar de trabajar. Cada dólar importaba. Cada vestido que cosía era comida en la mesa. Alquiler para otra semana o una manta cálida para sus bebés. La gente admiraba sus diseños, le enviaba mensajes elogiando la delicada artesanía, pero ninguno de ellos conocía la historia real. Ninguno de ellos sabía que la mujer que cosía esos vestidos a menudo lloraba sobre ellos en la oscuridad de la noche, susurrando promesas a los niños aún por nacer.
El día que se puso de parto llegó antes de lo esperado. Olivia lo había temido, conociendo los riesgos, sabiendo lo frágil que era todo. Las contracciones comenzaron mientras terminaba un pedido, y en cuestión de horas, ella estaba en una cama de hospital, bajo las luces blancas cegadoras, los médicos murmurando en tonos cortantes y urgentes. Fue caos y miedo, pero a pesar de todo, Olivia se mantuvo tranquila. Había hecho las paces con la posibilidad de pérdida, pero en algún lugar profundo dentro, también creía en los milagros. Cuando los gritos llenaron la sala de partos, primero uno, luego otro, luego un tercero, Olivia no pudo contener los sollozos. Eran pequeños, desgarradoramente pequeños, pero vivos. Sky, Sophie, Sadie. Las enfermeras los colocaron brevemente contra su pecho antes de llevarlos a la unidad neonatal. El corazón de Olivia se rompió y se curó en la misma respiración. Los días en el hospital se desdibujaron. Se sentaba junto a sus incubadoras, observando cómo sus pequeños pechos subían y bajaban. Tubos y alambres conectados a sus cuerpos imposiblemente pequeños. Ella les susurraba historias, les decía lo valientes que eran, lo orgullosa que estaba de cada pequeña respiración que tomaban. Los doctores estaban asombrados de lo fuertes que eran las niñas. Contra todo pronóstico, eran luchadoras, justo como su madre. Cuando finalmente se le permitió llevarlas a casa, Olivia se paró en la puerta de su apartamento, sosteniendo los asientos de coche con manos temblorosas. El espacio parecía aún más pequeño ahora, pero no importaba. Ella las colocó suavemente en una línea, mirando los tres rostros que reflejaban las facciones de su padre, pero le pertenecían completamente. «Las protegeré», susurró, «incluso si me mata». Y en ese pequeño apartamento, rodeada de muebles gastados y los suaves arrullos de sus hijas, Olivia Hart se convirtió en la mujer más fuerte del mundo. La ciudad estaba viva esa tarde, bañada por la suave luz de principios de primavera. Las calles bullían de gente, el parloteo de las conversaciones se mezclaba con el zumbido distante del tráfico. Nicholas Blake caminaba por la acera abarrotada, sus manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, su cabeza inclinada, como si el peso de sus pensamientos se hubiera vuelto demasiado pesado para soportarlo. Su vida, antes inmaculada, se había deshilachado hilo a hilo durante los últimos 2 años. Las salas de juntas ya no le daban la bienvenida con la misma reverencia. Su apellido se había convertido en un punto de escándalo silencioso, susurrado en los pasillos de cristal. Pero eso no era lo que lo atormentaba. Era su rostro, el rostro de Olivia. Él la había visto en sus sueños, su voz resonando en los espacios huecos de su ático. Despertaba en silencio, a veces medio convencido de que la curva de su sonrisa solo había sido imaginada. Pero cada vez era real, más real que cualquier cosa que le quedara. Él no sabía por qué tomó esa ruta ese día. Quizás fue el instinto, quizás algún hilo invisible lo estaba tirando, atrayéndolo hacia el curso de colisión que había estado evitando. Mientras doblaba la esquina hacia el parque, el mundo pareció detenerse. Allí, en medio de los árboles que apenas comenzaban a mostrar sus primeros brotes verdes, una mujer estaba junto a un banco, ajustando las correas de un cochecito. Su cabello atrapó la luz, un suave halo de rubio que le cortó la respiración. Sus pasos vacilaron, disminuyendo la velocidad hasta que se detuvo por completo. La ciudad se desvaneció en un borrón a su alrededor.
Olivia. Pero no era solo ella. El cochecito no era para un niño. Había 3 pequeños asientos, y en ellos se sentaban 3 niñas pequeñas, idénticas en su perfección. Cabello oscuro asomaba bajo sombreros pastel, y cuando una de ellas giró la cabeza, Nicholas lo vio, el mismo tono de azul penetrante que lo saludaba cada mañana en el espejo. Por un momento, no pudo moverse. Su corazón golpeaba contra sus costillas, cada latido un tambor ensordecedor. Era surrealista, como ver su propia vida desarrollarse frente a él desde fuera. Eran reales, carne y hueso, sus hijas. Olivia lo notó entonces. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Nicholas sintió la punzada aguda de su mirada. No había odio en su expresión, ni drama, ni gesto acusador. Lo que él vio fue peor. Ella lo miró como si él no fuera nadie, un extraño, un transeúnte, como si cada recuerdo que habían compartido estuviera enterrado bajo los escombros de su traición. Ella se inclinó, sin prisas, levantando a una de las niñas en sus brazos, acunándola cerca mientras ajustaba a las otras 2 en el cochecito. Fue un acto de simple maternidad, pero para Nicholas fue como ver toda una vida que él había perdido. Él pudo ver los pequeños gestos, la forma en que los dedos de Olivia rozaban suavemente la mejilla de la niña, la dulzura en sus ojos que una vez había estado reservada para él. Él dio un paso adelante, luego otro. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que había cometido un error? Esas palabras se sentían grotescas, vacías, indignas de la mujer que tenía delante y que había criado a 3 hijas en un mundo que le había dado la espalda. La expresión de Olivia se mantuvo tranquila, pero su agarre sobre la niña en sus brazos se apretó ligeramente. Ella las estaba protegiendo, no por miedo, sino por instinto. Ella era madre ahora, y Nicholas se dio cuenta en ese momento de que ya no tenía ningún derecho sobre ella, o sobre ellas. Aún así, su cuerpo se movió por su propia voluntad, impulsado por el dolor desesperado dentro de él. «Olivia», dijo, pero su voz era ronca, apenas audible contra el ruido del parque. Ella no respondió. En cambio, le dio la espalda, ajustando las correas del cochecito con precisión metódica. Una de las niñas soltó una suave risita, ajena a la tormenta que se cernía en el aire. Nicholas sintió que la distancia se extendía entre ellos, más amplia que los pocos pasos que separaban sus cuerpos. Él se quedó congelado, observando cómo Olivia empujaba el cochecito hacia adelante, su paso constante, sin prisas, como si él nunca hubiera existido. La siguió, aunque mantuvo su distancia. Él no estaba seguro de por qué. Quizás era castigo, quizás era esperanza. Él las observó mientras se movían por el parque, Olivia deteniéndose ocasionalmente para arreglar un juguete caído o para besar una pequeña frente, las niñas balbuceando en un lenguaje que solo ellas entendían. Cada movimiento era un pequeño milagro, un mundo al que nunca había sido invitado. Pero Nicholas pudo verlo ahora, más claro que nunca. Él no solo había perdido a Olivia, él había perdido años. Primeras palabras, primeros pasos, los momentos tranquilos de asombro que pertenecían a los primeros años de la vida de un niño. Él había estado ausente, no porque lo hubieran alejado, sino porque había elegido salir de esa habitación del hospital hacía 2 años,
demasiado asustado de las consecuencias. Cuando Olivia llegó a la puerta del parque, ella se detuvo. Por un fugaz segundo, Nicholas pensó que podría regresar, que quizás algún pedazo de su pasado compartido parpadearía en su expresión. Pero no lo hizo. Ella ajustó el sombrero para el sol de una de las niñas, susurró algo que hizo reír a la niña y salió a la bulliciosa calle. Nicholas se quedó allí mucho después de que se fueran, el viento tirando de su abrigo, los sonidos de la ciudad invadiéndolo como un eco distante. Su corazón ya no estaba roto, estaba vacío, vaciado por la visión de 3 niñas pequeñas que ni siquiera sabían su nombre. Pero mientras él estaba allí, observando el espacio donde habían estado, una tranquila resolución comenzó a tomar forma. Esto no había terminado. No para él. Él había perdido 2 años. Él no perdería toda una vida. Se giró y comenzó a caminar, no de regreso a su oficina, no de regreso a su ático, sino hacia el único futuro que importaba. Un futuro donde tendría que luchar, no por su reputación, no por su fortuna, sino por el derecho a estar al lado de la mujer que una vez había amado y las hijas que no tenían idea de que su padre acababa de verlas por primera vez. La batalla por el perdón acababa de comenzar. La dirección no había cambiado. Nicholas la encontró garabateada en una libreta que de alguna manera había sobrevivido al caos de su vida, una dirección que nunca se había atrevido a usar hasta ahora. Era un edificio modesto escondido entre una lavandería y una tienda de la esquina, lejos de las elegantes torres de cristal y los ascensores privados a los que estaba acostumbrado. Él se paró fuera de la puerta, mirando los desgastados números de latón, como si fueran un código antiguo que tenía que descifrar. Su mano se cernió sobre el timbre, el peso de todo lo que había perdido presionando contra su pecho. Cuando finalmente lo presionó, el sonido resonó, agudo e invasivo, rompiendo el aire frágil a su alrededor. Pasaron los minutos. Él no estaba seguro de si ella respondería. Él no la habría culpado si no lo hacía. Pero entonces la puerta se abrió, y allí estaba ella. Olivia estaba en la puerta, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño suelto, vestida con jeans sencillos y un suéter suave que se aferraba a ella de una manera mucho más hermosa que cualquier vestido de diseñador. Ella lo miró con la misma indiferencia tranquila que había visto en el parque. Pero ahora, de cerca, él podía ver el cansancio silencioso en sus ojos, las sombras de las noches sin dormir, el peso de una mujer que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Nicholas abrió la boca para hablar, pero la mano de Olivia se levantó ligeramente, deteniéndolo antes de que una sola palabra pudiera escapar. «¿Qué quieres, Nicholas?» Su voz no era cruel, pero tampoco era acogedora. Era objetiva, como si le estuviera pidiendo que nombrara su propósito y se fuera. «Necesito verlas», dijo, su voz áspera, apenas manteniéndose unida. «Necesito ver a mis hijas». Por un momento, ella no se movió. El silencio entre ellos era denso, como si las paredes se hubieran acercado. Finalmente, Olivia suspiró, no con derrota, sino con resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente. Ella se hizo a un lado, permitiéndole sin palabras entrar al apartamento. El interior era exactamente lo que él había temido, y sin embargo, más de lo que podría haber imaginado. Era pequeño, sí, pero era cálido.
Los juguetes estaban esparcidos por el suelo. Vestidos hechos a mano colgaban ordenadamente en una cuerda, y pequeños zapatos estaban alineados junto a la puerta. No era un lugar de riqueza, pero era rico en vida, en cuidado, en amor. El aire olía débilmente a lavanda y talco de bebé, un aroma que lo golpeó más fuerte que cualquier confrontación podría haberlo hecho. «Están dormidas», dijo Olivia, cruzando sus brazos sobre su pecho mientras se apoyaba en el umbral de lo que él asumió que era su dormitorio compartido. «Duermen la siesta después del almuerzo. Tienes 10 minutos, Nicholas». Él no estaba seguro de si ella se refería a 10 minutos para hablar o 10 minutos para probarse a sí mismo. Pero de cualquier manera, él lo tomó. Él entró en la sala de estar, con cuidado de no perturbar el orden delicado del caos. Él notó una pequeña foto en el estante, Olivia sosteniendo a las 3 niñas en sus brazos, su sonrisa suave y cansada, pero genuina. Él nunca la había visto lucir más viva, y eso lo destrozó. «No vine aquí a rogar por perdón», comenzó, forzándose a encontrar su mirada. «Sé que no lo merezco, pero necesito que entiendas algo. Ese día, cuando dije que amaba a otra persona, fue una mentira de cobarde. Mi familia, mi junta, me pusieron un arma en la cabeza, Olivia. Me dijeron que si no me alejaba de ti, perdería todo. Y yo no tuve el coraje de luchar contra ellos. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si desaparecía, al menos no serías arrastrada a su guerra». Olivia no se inmutó, no interrumpió. Ella se quedó quieta, absorbiendo sus palabras con la misma calma que había usado desde el momento en que él llegó. Él continuó, las palabras brotando de él ahora, el dique finalmente roto. «No supe lo de las trillizas hasta después de que te fuiste. Regresé a la oficina y me dijeron que habías renunciado, desaparecido. Intenté encontrarte. Dios, lo intenté. Pero mi padre, él se aseguró de que cada puerta estuviera cerrada. Querían que me casara con alguien de su círculo para atarme a su imperio comercial. Y yo». Él se detuvo, tragando el sabor amargo de su propio fracaso. «Los dejé ganar. Dejé que el miedo dictara mis elecciones». Él se pasó una mano por el cabello, su compostura deslizándose. «Pero después de ese día, no pude vivir conmigo mismo. Corté lazos. Vendí mis acciones. Ya no soy el CEO, Olivia. No soy el hombre que eligió el poder sobre ti. Solo soy un hombre que ha estado caminando vacío durante 2 años». Hubo una pausa larga y sofocante. Los ojos de Olivia se suavizaron por un fugaz momento, un destello de reconocimiento en su expresión, pero luego sus brazos se cruzaron más fuerte, como si necesitara prepararse. «¿Crees que decir eso cambia algo?», preguntó, su voz tranquila, pero llevaba un filo. «¿Crees que porque finalmente despertaste, se supone que debo devolverte la vida de la que te alejaste? ¿Tienes alguna idea de lo que es, Nicholas? Llevar 3 vidas dentro de ti, mientras el padre de esos niños se desvanece en el aire? Coser ropa a las 3 de la mañana, porque es el único momento que te queda después de cambiar pañales, y mecer bebés que lloran hasta que se duermen? Te fuiste. No puedes volver y fingir que un monólogo arregla eso». Nicholas sintió la punzada de cada palabra. Ella tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero esto no se trataba de arreglar lo que estaba roto. Se trataba de luchar por la oportunidad de ser digno de estar en la misma habitación que los pedazos. «No espero el perdón, Olivia», dijo, dando un paso más cerca,
aunque no lo suficiente como para invadir los límites frágiles que ella había establecido. Pero no voy a desaparecer de nuevo. Estaré aquí, incluso si es solo como una sombra en sus vidas. Me ganaré mi lugar no porque lo quiera, sino porque ellas merecen un padre que nunca se rinde. Un sonido suave los interrumpió. Era débil pero inconfundible, el murmullo somnoliento de un niño que despertaba de una siesta. La cabeza de Olivia se giró ligeramente hacia la puerta del dormitorio, el instinto superando su postura. Por primera vez desde que él había llegado, Nicholas vio su armadura resquebrajarse. La madre en ella siempre estaba alerta, siempre lista. Ella lo miró de nuevo, su expresión indescifrable ahora. «No te acercarás a ellas hasta que yo decida que estás a salvo», dijo, su voz cortante, pero no cruel. «No a salvo para mí, a salvo para ellas». Nicholas asintió. Era más de lo que había esperado. Él no estaba buscando un atajo de regreso a sus vidas. Estaba listo para tomar el camino largo, por brutal que fuera. Mientras Olivia desaparecía en el dormitorio para atender a las niñas, Nicholas se quedó solo en la pequeña sala de estar, su corazón latiendo con algo nuevo. No era esperanza. Todavía no. Pero era un comienzo. Un primer aliento en una vida que casi había destruido. Se giró hacia la pequeña ventana, la ciudad extendiéndose más allá del cristal. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no parecía tan vacío. Los días después de su visita pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera espesado alrededor de Nicholas, forzándolo a vadear a través de cada momento, con el peso de sus elecciones presionándolo. Olivia no llamó, no envió un mensaje, pero tampoco le había cerrado la puerta en la cara. Eso era más de lo que él merecía, y él lo sabía. Sin embargo, el pensamiento de que sus hijas crecieran sin conocerlo era insoportable. Él no podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro, incluso si eso significaba comenzar en lo más bajo de sus vidas. Nicholas comenzó a aparecer en el parque donde Olivia llevaba a las niñas a sus paseos matutinos. Él mantuvo su distancia al principio, sentado en un banco debajo de un árbol, fingiendo leer un periódico mientras sus ojos estaban fijos en ellas. Él observaba a Olivia levantar suavemente a cada niña en los columpios, sus manos cuidadosas, pero experimentadas, como si pudiera hacerlo dormida. Las niñas, Sky, Sophie y Sadie, eran pequeños torbellinos de curiosidad, sus rizos oscuros rebotando mientras correteaban con la coordinación caótica de los niños pequeños que aprenden su mundo. Él memorizó cada sonido de su risa, cada inclinación de su cabeza, y cada momento en que la mano de Olivia se extendía instintivamente para guiarlas o protegerlas. Al principio, Olivia ignoró su presencia. Ella lo miraba, no ofrecía ningún reconocimiento y regresaba su atención completa a las niñas. Pero él notó cómo ella nunca abandonaba el parque mientras él estaba allí. Ella le permitía permanecer a la vista, como si en silencio lo estuviera poniendo a prueba para ver si su determinación se marchitaría. Una mañana, cuando el aire de primavera era suave y el parque menos concurrido, una de las niñas, Sophie, se acercó más a su banco. Sus diminutas piernas se movían con la determinación que solo un niño de 2 años podía poseer. Ella se paró frente a él, mirando con ojos azules abiertos que reflejaban los suyos. Nicholas se congeló, temeroso de que el más mínimo movimiento incorrecto destrozara este frágil momento. Él ofreció una sonrisa vacilante,
bajando el periódico a su regazo, sus manos abiertas y no amenazantes. Sophie inclinó su cabeza, estudiándolo con curiosidad inocente. Olivia estaba allí en segundos, arrodillándose junto a su hija, su expresión indescifrable. Ella no regañó a la niña, no la jaló bruscamente. En cambio, simplemente miró a Nicholas, su mirada aguda, midiendo. Sin decir una palabra, ella levantó a Sophie en sus brazos y la llevó de vuelta al cochecito. Pero algo había cambiado. Ella no había construido un muro entre ellos. No esta vez. Al día siguiente, Nicholas vino preparado. Llevaba una pequeña bolsa de papel con rebanadas de fruta fresca, del tipo que amaban los niños pequeños. Él no se acercó a ellas directamente. En cambio, cuando Olivia se instaló en un banco para leer, mientras las niñas jugaban a su alcance, Nicholas silenciosamente colocó la bolsa en el extremo más alejado del banco y se alejó. Olivia se dio cuenta. Ella no la tocó al principio, pero cuando una de las niñas comenzó a quejarse, metió la mano en la bolsa, sacó una rodaja de manzana y se la ofreció a su hija. Ella nunca miró a Nicholas, pero él vio cómo sus dedos temblaban ligeramente. Estas pequeñas interacciones sin palabras se convirtieron en su nuevo lenguaje. Nicholas nunca se entrometió, nunca cruzó la línea invisible que Olivia había trazado. Él se sentaba cerca, a veces leyendo, a veces observando en silencio, y ofrecía pequeños gestos, un juguete que él había notado que le faltaba una pieza, una pequeña manta cuando el viento se levantaba. Lentamente, la postura de Olivia comenzó a suavizarse. Una tarde, una rueda del cochecito se atascó mientras Olivia intentaba maniobrarlo sobre un parche de pavimento irregular. Nicholas estaba a su lado antes de que ella pudiera siquiera levantar la vista, arrodillándose para arreglar la rueda con una eficiencia silenciosa que sorprendió incluso a él mismo. Él no habló, tampoco ella. Pero cuando la rueda encajó de nuevo en su lugar, Olivia exhaló, un suspiro silencioso e involuntario que tenía más peso que las palabras. Por primera vez, ella no se retiró inmediatamente después de aceptar su ayuda. Las niñas también comenzaron a reconocerlo. Ellas señalarían en su dirección, balbuceando frases incoherentes, sus rostros iluminándose con sonrisas cuando lo veían acercarse desde lejos. Él nunca se permitió el lujo de levantarlas en sus brazos o arrodillarse a su nivel sin la aprobación silenciosa de Olivia, pero cada mirada, cada pequeña sonrisa de las niñas era una batalla ganada. Las semanas se convirtieron en meses. Nicholas se convirtió en parte de su rutina, no como un padre, todavía no, sino como una presencia constante. Él aprendió sus canciones favoritas, el ritmo de sus estados de ánimo de la tarde, la forma en que Sophie fruncía el ceño al concentrarse, como Sadie siempre reclamaba el lado izquierdo del cochecito, y cómo Sky extendería su mano para mantener el equilibrio cada vez que correteaba por un terreno irregular. Él también aprendió los silencios de Olivia, cómo leer los cambios sutiles en su postura, cuándo quedarse atrás y cuándo ofrecer un acto de asistencia silencioso. Una tarde lluviosa, el parque estaba casi vacío. Olivia luchaba con un paraguas mientras intentaba proteger a las niñas, mientras ajustaba la terca cubierta del cochecito. Nicholas se acercó sin preguntar. Esta vez, ella no lo detuvo. Él sostuvo el paraguas firmemente sobre ella mientras ella aseguraba la cubierta, sus manos rozándose solo una vez, pero el toque le provocó un escalofrío silencioso.
Cuando Olivia terminó, ella lo miró, y por primera vez, sus ojos se suavizaron, no con resignación, sino con gratitud cansada. «Eres persistente», dijo, su tono neutral, pero no había frialdad en él. Era la primera frase que le había hablado desde ese día en el apartamento. «No puedo permitirme no serlo», respondió Nicholas, su voz firme, aunque su corazón latía con la importancia de sus palabras. Las niñas rieron bajo la cubierta del cochecito, ajenas a la delicada tregua que se formaba sobre ellas. Los labios de Olivia se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa, pero no estaba lejos de serlo. Nicholas no necesitaba conquistarla con grandes gestos o disculpas vacías. Eran las cosas pequeñas, los actos diarios y pacientes de estar allí. Cada instinto de negocios abotonado del que una vez se enorgulleció, no tenía cabida aquí. Esto no era una negociación en una sala de juntas. Esta era una escalada lenta e implacable, paso a paso, hacia la vida de una mujer que tenía todas las razones para excluirlo. Y sin embargo, ella lo estaba dejando entrar, centímetro a centímetro. El periódico de la mañana llegó antes de lo habitual. Nicholas se sentó en la mesa de su cocina, mirando la primera página donde su propio rostro lo miraba bajo el titular. Blake Eyre reconstruye su imperio en las sombras. Era un artículo mordaz, lleno de medias verdades y amenazas apenas veladas, elaborado por las mismas personas que una vez aplaudieron su ascenso. Sus antiguos socios comerciales, los miembros de la Junta que lo habían presionado para sacrificar a Olivia, ahora lo pintaban como un lastre. Un hombre que había dado la espalda al legado familiar por debajo de su círculo. El artículo no mencionaba a Olivia ni a las niñas directamente, pero las insinuaciones eran claras. Se habían enterado de que estaba pasando tiempo con ellas de nuevo, y querían que se detuviera. La llamada telefónica llegó más tarde esa tarde. Él reconoció el número inmediatamente. Jonathan Pierce, uno de los miembros de la junta directiva de alto nivel, que una vez había actuado como un segundo padre para él, ahora hablaba con la fría precisión de un hombre que emitía un ultimátum. «Nicholas, tenemos que hablar de estas apariciones que has estado haciendo en parques públicos. La imagen de la empresa no es algo que podamos permitirte que la empañes más. Necesitas decidir qué importa más, alguna mujer y sus hijos, o el imperio que tu padre construyó». Nicholas había escuchado estas palabras antes, vestidas en tonos diferentes, entrelazadas con amenazas más suaves. Pero esta vez no lo sacudieron. Esta vez, la imagen de Olivia levantando a Sadie en sus brazos después de un tropiezo, la risa contagiosa de Sophie, la pequeña mano de Sky buscando la suya, se destacaron más claras en su mente que cualquier gráfico de sala de juntas o precio de acciones. «Yo ya tomé esa decisión hace 2 años», respondió Nicholas, su voz tranquila, aunque cada palabra estaba cargada de acero. «Y elegí mal. No volveré a cometer ese error». Él colgó antes de que Jonathan pudiera responder, pero él sabía que esto era solo el comienzo. Las amenazas escalarían. Sus antiguos aliados tenían demasiado orgullo, demasiado invertido en su imagen como para dejar su desafío sin respuesta. Y esta vez, no se conformarían con artículos velados y advertencias susurradas. Ellos irían a por Olivia, no directamente, sino a través de los susurros despiadados que podrían arruinar reputaciones, destruir su pequeño negocio y pintarla como una oportunista escandalosa. Él no podía permitir que eso sucediera.
Nicholas llegó al apartamento de Olivia tarde esa noche, sin previo aviso. Él no esperaba una cálida bienvenida, pero ella lo dejó entrar sin una palabra. Las niñas estaban dormidas. Sus diminutas respiraciones llenaban la pequeña habitación con un ritmo pacífico que contrastaba bruscamente con la tormenta que se estaba gestando afuera. «Van a ir a por ti», dijo Nicholas, tan pronto como la puerta se cerró detrás de él. Él no lo endulzó, no ofreció la cortesía de suavizar la verdad. La gente con la que solía trabajar se enteraron de las niñas. De ti, distorsionarán la historia, intentarán hacer que parezca que me atrapaste, como si fueras la razón por la que dejé la empresa. Ya no se trata de mí, Olivia. Se trata de ti. Ellos querrán destruir tu nombre para salvar el suyo. El rostro de Olivia permaneció indescifrable, pero sus ojos brillaron con un fuego familiar, la misma ferocidad protectora que había mantenido a sus hijas a salvo todos los días de sus vidas. Ella no preguntó por qué Nicholas solo la estaba advirtiendo ahora. Ella no lo necesitaba. Ella sabía cómo funcionaba el poder, pero ella nunca había sido de las que inclinan la cabeza, ni siquiera cuando las probabilidades estaban en su contra. «No les tengo miedo», dijo Olivia, su tono firme, aunque sus brazos se cruzaron sobre su pecho como si se preparara para la batalla. «Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de ser la mujer de la que la gente susurra, pero nunca le pregunta la verdad. Si quieren una historia, les daré una». Nicholas no había anticipado su desafío, aunque en retrospectiva debería haberlo hecho. Ella siempre había sido más fuerte que él cuando se trataba de sobrevivir a las tormentas. Al día siguiente, Olivia tomó una decisión que sorprendió incluso a Nicholas. Ella contactó a una periodista. No a uno de los buitres que prosperaban en las columnas de chismes y los ataques corporativos, sino a una mujer llamada Grace Adams, conocida por su reportaje audaz sobre la corrupción y su agudo sentido de la justicia. Grace se mostró reacia al principio. Estas historias a menudo terminaban con la voz de la víctima enterrada bajo las máquinas de relaciones públicas corporativas. Pero a medida que Olivia expuso la verdad, el embarazo, el silencio, el exilio forzado del mundo de Nicholas, Grace se dio cuenta de que esto no era solo otro escándalo. Esta era una lucha contra la estructura misma que silenciaba a las mujeres y protegía a la élite. La entrevista tuvo lugar en el apartamento de Olivia, con las niñas durmiendo la siesta en la habitación contigua. Nicholas estaba allí, pero se quedó en silencio, sentado en la esquina, observando a Olivia contar su historia. Ella no lloró. Ella no pidió lástima. Ella habló con tranquila dignidad, explicando cómo había construido una vida de la nada mientras protegía a sus hijas de un mundo que las consideraba verdades inconvenientes. Grace escuchó, tomó notas, hizo las preguntas difíciles y prometió imprimir cada palabra sin filtrar. Cuando el artículo fue publicado, no estaba en las páginas de chismes, sino en la portada de un importante medio de noticias. La lucha de una mujer contra el imperio, la historia de Olivia Hart, se convirtió en un titular que se incendió en cuestión de horas. La respuesta fue inmediata. La gente se unió a ella. Las madres compartieron sus propias historias de abandono y traición corporativa. Las mujeres que habían sido silenciadas encontraron en Olivia un símbolo de desafío. Internet explotó con apoyo, mientras que la junta corporativa se apresuró a controlar una narrativa que se les había escapado de las manos. Nicholas observó cómo Olivia manejaba la tormenta con gracia,
sin salirse nunca de la línea, sin rebajarse nunca a su nivel. Él asistió a reuniones donde los inversores exigían responsabilidad, pero esta vez la marea había cambiado. La empresa no podía permitirse ser vista como la villana. El nombre Blake había sido empañado no por la existencia de Olivia, sino por la crueldad de aquellos que intentaron borrarla. Una semana después de que se publicara el artículo, Nicholas estaba junto a Olivia mientras caminaban por el parque, las niñas balbuceando emocionadas en su cochecito. La gente la reconocía ahora. Los extraños ofrecieron palabras amables. Una madre se detuvo para agradecerle por hablar. Un hombre mayor dio un respetuoso asentimiento al pasar. Olivia se había convertido en más que un nombre en un artículo. Ella era un símbolo de rebelión tranquila, un recordatorio de que el poder no pertenecía exclusivamente a aquellos en las salas de juntas. Nicholas vio el cambio en ella, cómo se erguía más alta, cómo su risa llegaba más fácilmente. Él había temido que su mundo la destruiría, pero ella había hecho lo que él nunca se había atrevido a hacer. Ella lo había enfrentado de frente y había emergido más fuerte. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, proyectando un brillo dorado sobre el parque, Olivia hizo una pausa, girándose hacia Nicholas, con una mirada que era más suave de lo que había sido en meses. «Dijiste que querías luchar por ellas», dijo, asintiendo hacia las niñas. «Tendrás tu oportunidad, Nicholas, pero esta vez lo harás en mis términos». Él asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en sus huesos. No había lugar para el orgullo aquí. No había atajos para la redención. Pero de pie a su lado ahora, en medio de un mundo que había intentado y fallado en silenciarla, Nicholas entendió que esta batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, ya no estaban luchando solos. No, la ciudad había cambiado, o tal vez era Nicholas quien lo había hecho. Las calles se veían igual, pero ahora cada esquina llevaba un recuerdo de la vida que casi había perdido. Las imponentes oficinas que una vez simbolizaron el poder ahora parecían pequeñas en comparación con la fuerza tranquila del mundo de Olivia. Su historia había encendido algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber predicho. Lo que comenzó como un solo artículo se había propagado a través de las redes sociales, cadenas de noticias y foros públicos. La gente ya no susurraba sobre Olivia Hart a puertas cerradas. Gritaban su nombre con orgullo. Ella se había convertido en un símbolo de resiliencia, no porque buscara la fama, sino porque se había mantenido firme cuando habría sido más fácil desaparecer. Nicholas pasó sus días equilibrando entre ayudar a Olivia de maneras pequeñas, casi invisibles, y enfrentar la reacción de su antiguo mundo. Los inversores que una vez lo trataron como un niño de oro, ahora lo miraban con una mezcla de confusión y admiración reacia. No podían negar que las acciones de la compañía se habían estabilizado, incluso subido ligeramente, desde que se dio a conocer la historia de Olivia. No era solo simpatía, era confianza. La gente quería volver a creer en algo real. Estaban cansados de declaraciones pulidas y sonrisas corporativas. La honestidad cruda de Olivia les había dado algo auténtico por lo que unirse. Pero Nicholas sabía que la opinión pública era voluble. Podría cambiar con un solo paso en falso. Por eso él pisaba con cuidado. Cada aparición en público con Olivia y las niñas era deliberada, aunque nunca escenificada. Ellos iban al parque, visitaban pequeños cafés, siempre viviendo sus vidas como lo habían hecho antes, pero ahora bajo los ojos vigilantes de un público curioso.
A él no le importaba la atención, no cuando veía la forma en que la gente se acercaba a Olivia, no con preguntas invasivas o lástima, sino con tranquila gratitud. Las madres se detenían y sonreían, los padres asentían respetuosamente, y a veces, las mujeres que habían pasado por sus propias guerras privadas compartían unas pocas palabras de solidaridad. Olivia nunca se deleitó con la atención, pero Nicholas podía ver cuánto significaba para ella. Por una vez, ella no era invisible. Las niñas estaban creciendo rápido. Sky se había convertido en la líder del trío, siempre la primera en explorar, la primera en desafiar. Sophie era más tranquila, más observadora, sus ojos siempre escudriñando, asimilando los detalles. Sadie era la pacificadora, la que se acercaba cuando sus hermanas chocaban por juguetes o atención. Observarlas crecer, ver sus personalidades desplegarse, era un recordatorio diario para Nicholas de todo lo que casi se había perdido. Cada momento, cada pequeño hito, se sentía como una victoria. Una tarde, después de un largo día lleno de entrevistas y reuniones, Nicholas se encontró de vuelta en el apartamento de Olivia. Se había convertido en un ritual, estas tardes. Él llegaba después de que las niñas estaban acostadas, y ellos se sentaban en la pequeña sala de estar, a veces hablando, a veces sentados en un silencio cómodo. Pero esta noche se sintió diferente. Había una tensión en el aire, no de conflicto, sino de algo tácito flotando entre ellos. Olivia se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sus dedos trazando patrones distraídamente en la tela. Nicholas se sentó frente a ella, sus codos descansando sobre sus rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si la distancia entre ellos necesitara cerrarse físicamente. Ella se veía cansada, pero no el tipo de cansancio que provenía de la falta de sueño. Era un agotamiento profundo, del tipo que se asienta cuando has estado luchando durante demasiado tiempo. He estado pensando, comenzó Olivia, su voz firme pero más suave de lo habitual, sobre lo que viene después, sobre lo que significa todo esto ahora que el mundo lo sabe. Nicholas escuchó, sintiendo que esto no era solo una reflexión casual. No quiero que crezcan en una historia que está definida por lo que hemos perdido, continuó. Quiero que sepan quiénes son, de dónde vienen, pero que no estén atrapadas por los errores que hemos cometido. Ellas merecen más que eso, y creo que, tal vez, nosotros también. Nicholas sintió que su garganta se apretaba. Él había ensayado tantas disculpas, tantas declaraciones de amor en su mente, pero ninguna de ellas parecía digna en este momento. En cambio, simplemente asintió, esperando, dejando que ella marcara el ritmo. «Veo cómo te miran ahora», dijo Olivia. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Ellas no conocen la historia, el dolor. Ellas solo ven a un hombre que aparece, todos los días, sin falta. Eso es todo lo que quiero ser, dijo Nicholas en voz baja. Alguien que aparece, por ellas, por ti. Hubo una larga pausa. Los ojos de Olivia se suavizaron, pero había un destello de incertidumbre allí, una vulnerabilidad que rara vez le permitía ver. He construido tantos muros, Nicholas. No sé cómo derribarlos sin perderme a mí misma. Él se echó hacia atrás ligeramente, dándole espacio, pero sus palabras llevaban una tranquila intensidad. Entonces no los derribes. Déjame escalarlos. Déjame ganarme cada ladrillo. Su risa fue suave, casi reacia, pero fue el sonido más hermoso que había escuchado en todo el día. Por primera vez,
Se sintió como si la distancia entre ellos no fuera tan insuperable. La semana siguiente, sucedió algo que ninguno de los dos había anticipado. Era una simple tarde en el parque. Las niñas estaban jugando cerca de un arenero. Nicholas sentado en el césped a unos pocos metros de distancia. Olivia observando desde el banco. Una joven periodista se acercó, esta vez sin equipo de cámara, sin micrófono, solo una libreta y una sonrisa nerviosa. Ella no estaba allí por un escándalo o una primicia. Estaba escribiendo un artículo sobre padres que luchaban por regresar a la vida de sus hijos. Ella preguntó si Nicholas estaría dispuesto a compartir su historia, no la versión pulida, sino la real. Nicholas miró a Olivia, buscando silenciosamente su permiso. Ella asintió levemente. Sus ojos reflejaban una comprensión de que esto ya no era solo su batalla privada. Se había convertido en algo más grande, una narrativa que podría reformar cómo el mundo veía la redención, la paternidad y las segundas oportunidades. El artículo fue publicado bajo el titular "El padre que se negó a desaparecer". No fue sensacionalista. Habló de sus fracasos, su cobardía, pero también de su persistencia. Sus tranquilos actos de aparecer todos los días por las hijas que no tenían ninguna razón para confiar en él. La respuesta del público fue abrumadora, pero esta vez no estuvo llena de susurros que buscaban el escándalo. Estuvo llena de cartas de padres, de hijos, de personas que anhelaban la reconciliación, pero nunca encontraron el camino. Nicholas se dio cuenta entonces de que el pasado no tenía por qué definirlos, no si estaban dispuestos a reescribir el final. Y Olivia, que había luchado tan ferozmente para proteger a sus hijas de la crueldad del mundo, estaba empezando a ver que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo nuevo a partir de los escombros. Una tarde, mientras empacaban después de un día en el parque, Sky extendió la mano, agarrando la mano de Nicholas sin que se lo pidieran. Ella lo miró, sus ojos azules abiertos y confiados, y simplemente dijo, «Papi». La palabra fue suave, casi un susurro, pero resonó más fuerte que cualquier aplauso que Nicholas hubiera recibido en su vida. Él se giró hacia Olivia, con el corazón en la garganta, pero ella ya lo estaba mirando, sus labios curvados en una sonrisa que ya no estaba protegida. En ese momento, Nicholas entendió que el perdón no era un gran gesto. Estaba en los momentos tranquilos, en la forma en que la mano de una niña de 2 años podía unir 2 años de silencio, en la forma en que Olivia ya no miraba a través de él, sino a él. Él no necesitaba que ella dijera las palabras. Él podía verlo en sus ojos. Los muros no se habían ido, pero ahora había una puerta. Y por primera vez, ella estaba parada allí, sosteniéndola abierta. El aire era cálido con la promesa del verano, y la ciudad se sintió más suave esa tarde, como si incluso sus bordes afilados hubieran sido embotados por la tranquila anticipación que zumbaba bajo la superficie. Nicholas había planeado cada detalle meticulosamente, no de la manera grandiosa y excesivamente orquestada que podría haberlo hecho antes, sino con un cuidado nacido de la humildad. Él sabía que a Olivia no le importaban las exhibiciones lujosas o los gestos vacíos. Ella valoraba la sinceridad, y él tenía la intención de no darle menos que eso. El parque siempre había sido su lugar. Fue allí donde él se atrevió por primera vez a seguirla, donde sus hijas, sin saberlo, le ofrecieron su aceptación en forma de simples sonrisas y manos extendidas.
Era apropiado que se convirtiera en el escenario de lo que Nicholas esperaba que fuera el comienzo de su próximo capítulo. Él llegó temprano, montando un picnic tranquilo debajo del gran roble que los había sombreado tantas tardes. Noé. Había fotógrafos escondidos en los arbustos, ni decoraciones elaboradas. Solo una manta suave, una canasta llena de las comidas favoritas de Olivia y una pequeña caja guardada de forma segura en su bolsillo. Las niñas estaban al tanto del secreto, tanto como podían estarlo unas niñas de 2 años. Él había pasado la tarde anterior con ellas, elaborando 3 pequeños colgantes de corazón de oro, cada uno grabado con sus nombres: Sky, Sophie, Sadie. Ellas se habían reído mientras él explicaba su misión especial, aunque él no estaba del todo seguro de cuánto entendían. Pero eso no importaba. Su presencia era suficiente. Cuando Olivia llegó, empujando el cochecito con una gracia experimentada, ella lo miró con una mezcla de curiosidad y cauteloso asombro. Las niñas estaban inquietas, retorciéndose en sus asientos, ansiosas por ser libres. Nicholas se puso de pie y se acercó a ellas. Su corazón latiendo con un nerviosismo que no tenía nada que ver con el miedo al rechazo, sino con todo que ver con la importancia del momento. «Esto se parece peligrosamente a una cita, Nicholas», dijo Olivia. Sus labios se crisparon en una sonrisa que ya no estaba cargada de escepticismo. «Tal vez lo es», respondió él, levantando a Sophie del cochecito y acomodándola en la manta. «Pero no es el tipo en el que estás pensando». Olivia levantó una ceja, pero no dijo nada mientras comenzaba a desempacar la canasta con él. Las niñas cayeron sobre el césped, sus risas llenando el aire, ajenas a la tensión que se acumulaba lentamente en el pecho de Nicholas. Él esperó, dejando que la tarde se desarrollara con facilidad, sin apresurarse, sin forzar el momento. Ellos comieron, hablaron, y por un tiempo se sintió como cualquier otra tarde que habían compartido. Pero debajo de su exterior tranquilo, los dedos de Nicholas jugueteaban con la pequeña caja en su bolsillo. Las palabras que había ensayado una y otra vez, dando vueltas en su mente. Cuando el sol comenzó a sumergirse bajo el horizonte, bañando el parque en tonos dorados y ámbar, Nicholas supo que era el momento. Él metió la mano en la canasta y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Las niñas, sintiendo que algo estaba sucediendo, se reunieron a su alrededor, con ojos grandes y expectantes. Él les entregó a cada una de ellas uno de los colgantes, sus diminutos dedos agarrando las delicadas cadenas con emoción. «Niñas», comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de él. «Necesito su ayuda. ¿Creen que pueden darle esto a mami por mí?» Sky, siempre la líder, asintió con una expresión seria, como si entendiera la gravedad de su tarea. Sophie la siguió, sus labios curvados en una sonrisa tímida, mientras Sadie, siempre la pacificadora, aplaudió en señal de aprobación. Juntas, ellas corretearon hacia Olivia, quien las observó con una expresión perpleja, sus ojos entrecerrándose mientras le presentaban los colgantes. Ella los tomó. Sus dedos rozaron los nombres grabados. Sus labios se separaron ligeramente por la sorpresa. Nicholas se levantó, su corazón golpeando contra sus costillas, y cruzó el espacio entre ellos. Él se arrodilló frente a ella, no por tradición, sino porque se sentía correcto, porque Olivia Hart había cargado más peso en los últimos 2 años de lo que él jamás había sabido,
y ella merecía más que un hombre parado sobre ella con una pregunta. «Sé que esta no es la vida que imaginaste», dijo, su voz cruda y expuesta. «Y sé que no soy el hombre que se suponía que debía ser. Pero cada día contigo y con ellas he aprendido lo que significa aparecer. No con promesas o grandes gestos, sino con persistencia tranquila. No quiero ser un visitante en esta vida que hemos construido juntos, Olivia. Quiero ser el hogar». Él metió la mano en su bolsillo y recuperó la caja, abriéndola para revelar un anillo simple, sin diamantes extravagantes, sin ostentación. Solo una banda, elaborada con cuidado, inscrita con una frase que solo ella entendería. Las 3. Siempre. El aliento de Olivia se cortó. Ella lo miró, al anillo, a sus hijas que ahora estaban sentadas observando, imitando a su padre, arrodillándose en el césped, riendo por su propia broma privada. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no de tristeza, sino de la abrumadora verdad de que este hombre ante ella había cambiado, no por el mundo, sino por ellas. Nicholas no presionó. Él dejó que el silencio se mantuviera, entendiendo que la respuesta de Olivia nunca iba a ser dada a la ligera. Pero entonces, como si los muros que ella había construido tan cuidadosamente se hubieran desmoronado silenciosamente sin que ninguno de los dos se diera cuenta, ella sonrió. Era una sonrisa que llevaba cada cicatriz de batalla, cada noche sin dormir, cada promesa susurrada que les había hecho a sus hijas en la oscuridad. Y en ese momento, Nicholas supo su respuesta antes de que ella siquiera hablara. «Sí», dijo Olivia suavemente, extendiendo la mano para tomar la suya, sus dedos entrelazándose con los de él, tan naturalmente como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. «Pero no por el anillo, por ti, por ellas, porque ya hemos construido la vida que importa». Las niñas gritaron de alegría, inconscientes de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Pero su risa fue la banda sonora perfecta para el momento. Nicholas deslizó el anillo en su dedo, sus manos temblando no por nervios, sino por el puro peso de lo que simbolizaba. Olivia se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de él, y por primera vez se permitieron simplemente respirar en el mismo espacio, sin los fantasmas de su pasado interponiéndose entre ellos. Mientras el sol finalmente se sumergía bajo el horizonte, proyectando el parque en un suave crepúsculo, Nicholas se dio cuenta de algo profundo. Las propuestas no se trataban de perfección o espectáculo. Se trataban de tiempo, de aparecer, de comprender que el amor se forja en los momentos tranquilos de la lucha compartida. Y en esa tarde, rodeado por los sonidos de la risa de sus hijas, Nicholas Blake supo que había encontrado todo lo que había estado buscando, no en salas de juntas o tratos comerciales, sino en el mundo pequeño y hermoso que Olivia había creado contra todo pronóstico. Se sentaron juntos en la manta, la cabeza de Olivia descansando sobre su hombro, las niñas acurrucadas entre ellos, y por primera vez en años, Nicholas sintió lo que era estar completo. El pasado todavía estaba allí, pero ya no los definía. El futuro era incierto, pero ya no lo aterrorizaba. Y el presente, con su belleza imperfecta y caótica, era exactamente donde él quería estar.